tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos con un tema muy importante que les toca en sus bolsillos. ¿Es real que tenemos una crisis de vivienda porque los precios están disparados o en realidad los precios están por los suelos y lo que está disparada es la inflación? Enseguida lo vemos. Tengo que confesarles que la evolución de la inflación es uno de esos fenómenos que más me llama la atención desde hace años. También les confieso que generalmente entre el público que se acerca a los medios de comunicación generalistas, bueno, pues tampoco es uno de los asuntos más buscados cuando vemos las estadísticas de noticias más leídas. Sin embargo, la rapidez con la que nos estamos empobreciendo es cada día más evidente y merece muchísimo nuestra atención. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este fenómeno de la inflación? Bueno, pues varios motivos adornan esta decisión, y es que, por un lado, hoy vamos a conocer, ya conocemos, el dato publicado por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, sobre la inflación que aqueja a la zona euro, una inflación que sigue subiendo. Sí, señores, sigue subiendo. Y esto es sinónimo de nos seguimos empobreciendo. Seguimos siendo cada día un poquito más pobres por efecto de la inflación, por ese efecto que hace que cada vez los billetes en nuestra cartera, el dinero en nuestras cuentas corrientes, valga cada vez menos. Este es el efecto terrible de la inflación. Además, de este dato también concurre otro fenómeno importante que debemos conocer, y es que tenemos un problema evidente que sí que ocupa muchos titulares en los medios de comunicación, ocupa muchos minutos en los telediarios, en las noticias, en la radio, en las tertulias económicas, que es el problema del acceso a la vivienda. Tanto es así que no es raro ver semana sí semana también en alguna ciudad o en algún municipio manifestaciones de los vecinos en contra de este encarecimiento brutal de los precios de la vivienda. Hoy les proponemos un juego que algunos pensarán que es tramposo, aunque en realidad no lo es. Y es, ¿la vivienda en realidad se está encareciendo muchísimo o está a unos precios de risa si los comparamos con los de hace 5 o 10 años? De risa en bajos, me refiero. Es decir, ¿el precio de la vivienda en realidad ha subido o está bajando? Claro, si lo comparamos con activos reales, el precio de la vivienda ha bajado, y mucho, en los últimos años, y dirán ustedes, eso es imposible, porque hoy la vivienda está muchísimo más cara que hace 5 años, concretamente el doble que hace 5 años en algunas zonas, en algunos sitios. Ya, señores, pero es que si lo comparamos con activos reales, con acciones de empresas, con índices bursátiles o con activos como pueda ser el oro, quizá uno de los activos considerados como la moneda o el dinero más perfecto que hay ahora mismo, el oro, pues si lo comparamos con esos términos, en realidad el precio de la vivienda ha bajado. Entre esta paradoja, ¿cuál es la moraleja que deberíamos sacar? Pues muy sencillo, señoras y señores, que el dinero que tenemos, el dinero que ganamos, cada vez vale menos. Muchísimo menos de lo que pensamos. Muchísimo menos que el efecto de la subida de precios del aceite o de la cesta de la compra, que ya ha sido brutal. La realidad es que las monedas en su monedero, los billetes en su cartera o los euros en su cuenta, cada día están perdiendo poder adquisitivo. Se están hundiendo a un ritmo mucho mayor, mucho más rápido, mucho más profundo que lo hace la capacidad adquisitiva o la subida del nivel de salarios a los que tenemos acceso. Este es un fenómeno muy importante que queremos tratar hoy en profundidad, que lo vamos a hacer con los mejores expertos, pero antes déjenme que echemos un vistazo, como todos los días, a la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Y con Beatriz García, jefa de Libre Mercado, que ya está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Bea? Muy bien, encantada. Oye, ¿qué nos traes hoy en la portada de Libre Mercado? Bueno, pues tenemos un artículo, el análisis de los lunes de José María Rotellar, que la verdad no nos falla nunca y siempre trata temas muy interesantes y de plena actualidad. En este caso, hoy nos va a hablar del proteccionismo.
de cómo estas prácticas ahora que Donald Trump está, bueno, en plena ofensiva arancelaria con un montón de países, pues cómo el libre comercio genera prosperidad y cómo este tipo de políticas generan pobreza, precios más altos para los ciudadanos del país que en teoría quiere proteger, en el caso de Estados Unidos, pues a los propios estadounidenses cuando tú le aplicas un arancel, ineficiencias porque no permites que haya una libre competencia sana entre empresas y las que mejor lo hacen sean las que de verdad se lleven todo el apoyo de los clientes, y también pues subvencionas a las empresas ineficientes, los precios no generan una información adecuada, no se asignan de manera positiva los recursos y es bueno, pues todo desventajas, así que no se pierdan el artículo de Rotellar todas estas tensiones proteccionistas. No se pierdan el artículo de Rotellar ni la conversación que vamos a mantener ahora a la vuelta de un consejo que les vamos a dar, porque vamos a analizar precisamente el artículo de hoy con nuestro analista cabecera de los lunes. Pero tenemos más asuntos importantes, además. Sí, bueno, vamos a hablar del SMI por regiones, este salario mínimo que ha generado, bueno, pues el mayor conflicto de todas estas subidas del SMI, pues el mayor conflicto dentro del seno del gobierno. María Jesús Montero y Yolanda Díaz se han enfadado mucho porque la ministra de Hacienda no quiere subir ese mínimo exento, porque los receptores del SMI van a tener que pagar IRPF por primera vez, y luego nos entra en escena Cataluña, como siempre, los independentistas pidiendo lo suyo, su privilegio. ¿Y ellos qué quieren ahora? Bueno, pues un SMI más alto, porque dicen que, claro, que es que en Cataluña valen mucho las cosas, como si en otras regiones fuera muy barato. Gratis. Algo completamente demencial. Pero bueno, analizando el discurso de fondo, sí que es verdad que no tiene sentido que en regiones como Extremadura pues se obliga a los empresarios a pagar un SMI tan alto o tan parecido a la media de sus salarios frente a otras comunidades autónomas. Por eso, al final, el resumen de todo es que el SMI es completamente arbitrario, completamente ineficiente, y que los políticos deberían dejar de fijar este tipo de baremos, porque cada realidad, no solo una realidad de las autonomías, sino cada realidad empresarial y de ese perfil de trabajadores completamente distinta. Entonces es el mercado el que debe de fijar los salarios, los precios, la productividad, lo que tú como trabajador seas capaz de producir, y un pacto libre entre dos partes. Pero si nos ceñimos a quién debería pedir un SMI más alto de España, pues nos vamos a la Comunidad de Madrid, porque tú ahora mismo, como el gobierno lo que fija es que los salarios para fijar el SMI sea el 60% del salario medio, pues nos ponemos a ver cuáles son los salarios medios de las regiones y vemos que Madrid todavía no llega a ese 60%. Luego está el País Vasco, luego está Navarra. Es decir, ahí los salarios son más altos. Entonces, con la justificación del gobierno, serían estas regiones y no Cataluña las que tendrían que pedir un SMI más alto a eso, para que los independentistas sepan que no, la verdad, no les toca a ellos. Si le tocase a alguien sería la Comunidad de Madrid, que de momento no lo ha pedido. Desde luego que sí. ¿Y qué nos tenéis preparado para mañana? Bueno, pues vamos a hablar de Alemania, una revisión de esos programas electorales y a ver qué piden los unos y los otros. Veremos a ver en qué puntos son los problemas pueden, que atraviesa el país. Sí, pueden converger. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Bea, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Bueno, y antes de arrancar con el tema del día y con todos los asuntos que tenemos preparados para ustedes, déjenme que les haga la siguiente recomendación. Para todos aquellos, sobre todo, que están decididos, que quieren invertir, que quieren exponer su dinero al negocio inmobiliario, que quieren invertir en inmobiliario y que no tienen ni el dinero ni las ganas, desde luego, de meterse en una hipoteca, comprar una casa para reformarla y ponerla a la venta, para ponerla en alquiler y, bueno, pues tener que llevar a cabo todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de esa vivienda y de los distintos contratos, e incurrir también en todos los gastos, que son muchos, que implica este tipo de operaciones. Si yo les digo a ustedes que pueden invertir en el negocio inmobiliario, en el residencial, desde 250 euros y optar a rentabilidades de entre el 10 y el 13% en periodos de tiempo de entre 15 y 20 meses, me dirán ustedes, eso es una fórmula que suena demasiado bien. Bueno, pues gracias al crowdlending
plataformas como Cibislend son capaces de ofrecernos estas rentabilidades. También nos recuerdan, como siempre, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que al final son inversiones que están sujetas a un riesgo y que por mucho que detrás de ellas existe la garantía hipotecaria, no deja de ser, bueno, pues inversiones, insisto, que entrañan un riesgo, que tienen un riesgo detrás. En cualquiera de los casos, yo les animo a todos ustedes a que entren en la web de Cibislend, cibislend.com, con V y terminado en D, Cibislend, y que ahí encuentren las promociones en las que está invirtiendo ahora mismo esta compañía y las próximas que pondrán abiertas para suscripción por todos los clientes. Tengan en cuenta Cibislend a la hora de decidir su inversión inmobiliaria. Ay, Yolanda Díaz, diciendo que hay que intervenir el precio de la vivienda. Bueno, de vivienda vamos a hablar, pero yo quería antes hacer un alto en el camino. Tenemos la suerte de poder contar con el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y, por supuesto, el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor José María Rotellar, todos los lunes para que nos ayude a analizar la situación que viven los mercados o la situación de la economía. Y de la casualidad de que el profesor Rotellar hoy publica, como todos los lunes, en Libertad Digital un artículo muy relacionado con las últimas polémicas. Aquí ya lo hemos tratado, pero no en la profundidad en la que lo hace el profesor Rotellar hoy en Libre Mercado. Escribe Rotellar: el proteccionismo es un peligro para la economía. Los datos que lo demuestran son los que recoge este artículo. Y nos dice además que la economía internacional puede ver rebajado su crecimiento entre medio punto y 1,5 puntos por efecto de estas guerras arancelarias que está azuzando el señor Trump desde que se tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Profesor Rotellar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos, profesor. Animamos a todos los oyentes a que acudan a Libertad Digital, a Libre Mercado y lean el artículo al completo. Pero para aquellos que no entienden los riesgos reales de la guerra arancelaria que está azuzando Trump, de esta política proteccionista, ¿cuál es el ABC de estos riesgos? Bueno, pues el principal riesgo es que si un país impone unos aranceles, probablemente otro va a responder con aranceles similares, ¿no? O aranceles en otros bienes y servicios. Eso lo único que hace es lanzar una cascada de guerra arancelaria, donde se van incrementando el arancel. Es como un impuesto, como si fuese un impuesto, pero de forma similar, solo que a las importaciones. Lo que se va es incrementando los precios que tienen que al final que pagar los consumidores. O bien no van a tener acceso a esos productos, o bien los van a pagar más caros, y además, al haber una protección arancelaria, va a haber una pérdida de incentivo para competir adecuadamente dentro de la economía del país, porque al reservarles el mercado, al encarecer el producto exterior con ese arancel, no hay incentivo para hacerlo mejor, con lo cual se van a poder subir también más los precios o dar una calidad de producto peor. Aparte, habrá una mayor carestía de productos y una menor capacidad de elección por parte del consumidor, con lo cual nos lleva al empobrecimiento conjunto de toda la economía global, no solo del país que va a sufrir los aranceles, sino del que los pone también. José María, yo a veces, sobre todo con estas políticas que lleva a cabo Donald Trump, las sensaciones, sobre todo sus defensores, suelen señalar que es una estrategia que lo que busca es que desaparezcan los aranceles allá donde los hay. De hecho, Javier Milei en el CEPAC este fin de semana decía: no, entre Argentina y Estados Unidos no vamos a tener aranceles. ¿Es esto realmente lo que busca o los riesgos son mayores? No, yo creo que los riesgos son mayores. Por un lado, se piensa que Trump lo utiliza como un arma de negociación, que puede ser cierto, ¿no? Hemos visto el caso de Canadá y de México, puede ser cierto, pero también yo creo que lo utiliza por propia convicción. Piensa que puede reservar una parte del mercado nacional o atraer empresas con esta amenaza de los aranceles, y eso al final puede triunfar a lo mejor en el corto plazo, aunque ni siquiera, pero en el medio y largo plazo lo que va a hacer es debilitar a la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a traducir en una mayor inflación interior también, va a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, y eso va a obligar a que la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, vaya a tener que mantener los tipos más altos, no bajarlos o incluso subirlos, ¿no? Si hay un rebrote de la inflación importante.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, profesor, de cómo va evolucionando toda esta polémica, y estaremos muy pendientes también de esos artículos que nos escribes los lunes y que aquí contamos siempre con, bueno, pues con tanto interés, ¿no? Porque a fin de cuentas este tipo de políticas parece que están muy lejanas, pero tiene pinta que nos pueden afectar muy pronto. Muchas gracias, profesor. Nada, hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, y continuamos, lo hacemos con el tema del día después de analizar este artículo del profesor Rotellar y hablar de efectivamente los riesgos que entraña en este caso las políticas arancelarias. Cuando se vayan concretando, yo les prometo que trataremos aquí en profundidad de nuevo las políticas de Estados Unidos, pero ya con los efectos encima de la mesa. Pero me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, buenas tardes. Con un tema interesante encima de la mesa. Discutíamos esta mañana, Rubén y yo, cuando preparábamos el programa, que hablar de inflación en muchas ocasiones es sinónimo de que al final, bueno, pues parece que es un tema muy aburrido, que a la gente se le escapa, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en los efectos de esa inflación, y son unos efectos que lo que hacen es empobrecernos en nuestros bolsillos. Lo que hace es que el dinero que atesoramos, que tenemos, que ganamos todos los meses, sencillamente pierde poder adquisitivo, pierde valor. El papel moneda que tenemos cada vez vale menos y tenderá a no valer nada en el futuro. El problema es que seamos conscientes o no de la velocidad a la que esto sucede. Y lo que tenemos encima de la mesa es que continúa subiendo la inflación, y lo hace además no solo en España, sino en Europa en su conjunto. Efectivamente, como publica hoy Eurostat, tenemos que la tasa de inflación de la eurozona ha repuntado en el mes de enero un 2,5%. Sobre todo por la subida de la energía, según esta organización. De este modo, la inflación sube una décima por encima del dato de diciembre de 2024 y supone el cuarto repunte consecutivo de este dato y el mayor aumento de los precios desde julio del año pasado. Por otra parte, si nos fijamos en la Unión Europea, en los 27, tenemos que la inflación interanual del mes de enero repuntó una décima también con respecto al mes de diciembre, situándose ya en el 2,8% y de nuevo supone el mayor alza de los precios desde junio de 2024. Con todo, en España los precios subieron un 2,9% en términos interanuales y por tanto por encima de la media de la Unión Europea. Y en este contexto tenemos que el coste de la energía aumentó en tasa interanual cerca del 2%, lo cual supone el mayor aumento desde abril del 23. El precio de los alimentos frescos aumentó un 1,4%, mientras que en el caso de los bienes industriales no energéticos el precio se incrementó en un 0,5%. Finalmente, en el caso de los servicios, los precios se moderaron al 3,9%. Y finalmente, si excluimos de este cálculo el impacto de la energía, como decíamos anteriormente, tenemos que la tasa de inflación sería, en el caso de la zona euro, del 2,6%. Y con todo, pues la subyacente se sitúa en el 2,7%. Es decir, que continúan al alza los precios. Es Sí. verdad, no tenemos unas tasas de inflación por encima del 10%, como las que vivíamos hace poco más de un año y medio, pero la verdad, lo cierto es que continúa subiendo. Y como la inflación es acumulativa, que es a veces lo que se nos olvida, vamos a tratar de explicarle a la gente que nos escucha cómo nos ha ido. Cómo ha ido evolucionando este nivel de inflación y en qué medida somos cada vez más pobres. Pues tenemos que, a este respecto, hay que tener en cuenta que afectó bastante, por un lado, la emisión monetaria, y ahora veremos cómo evolucionó el agregado monetario, y luego también la política de tipos de cero o incluso negativos, hubo en algún momento. Esto lo que incentivaba, pues al fin y al cabo, era la actividad económica, pero claro, también supuso a largo plazo el aumento de los precios. Así tenemos que en la eurozona, en diciembre de 2020, la inflación se reducía todavía a un 0,3% y de hecho en enero del 21 seguía, es cuando comenzó el alza de los precios casi al 1%, se afianzó en los meses posteriores, en febrero también al 1%, ya en octubre de ese año superamos la barrera del 4% en la eurozona y en diciembre de 2021 se alcanzó el 5%. Si ya nos fijamos en el año 22, tenemos que siguió aumentando los precios y en mayo de ese año se superó el 8%. Tal es así que el máximo se registró en la eurozona en octubre del 22 con un 10,6% de inflación. Luego, pues bajó poco a poco,
de forma paulatina, si bien es cierto que se mantuvo muy alta durante mucho tiempo. Y lo mismo ocurrió en la Unión Europea, en los 27, que aquí la evolución fue similar, pero registrando tasas algo superiores. De hecho, el máximo de inflación también se registró en octubre del 22, en este caso, pero en este caso fue del 11,5%, frente al 10,6% de la eurozona. Por tanto, vemos que aquí, pues si bien la evolución fue similar, como digo, pero siempre por encima. Si luego nos fijamos en el caso español, tenemos que pues hemos registrado algunas de las tasas más altas de toda la Unión Europea. De este modo, la inflación acumulada en nuestro país entre enero del 18 y enero del 25 ha sido de casi el 23%. Y si nos fijamos en la última década, entre enero del 14 y enero del 25, la inflación acumulada es del 25%. Este cálculo se puede hacer también para la eurozona y tendríamos que entre febrero del 18 y diciembre del 24 los precios en acumulado habrían aumentado, en este caso, un 25%. Y si nos fijamos ya en la evolución de la última década, entre febrero del 14 y enero del 25, los precios aumentarían casi un 30%. Bueno, pues bastante más pobres de lo que mucha gente puede llegar a pensarse o puede llegarse a imaginar. ¿En qué medida, de qué manera nos hemos empobrecido durante este tiempo solo por efecto de la inflación? El problema que tenemos es que el nivel de empobrecimiento, dependiendo de con qué agregado los midamos, es mayor o menor. Y luego aquí hay otra batalla, Rubén, y es la de los relatos. ¿Cuál es qué motiva la inflación o qué deja de motivar la inflación? Claro, aquí hay que tener en cuenta que en la Unión Europea la masa monetaria, el agregado M2, entre diciembre del 2024 y enero del 2014, pues aumentó, mejor dicho, pues casi un 70%, la M2. Y claro, esto se suma también a la política de dinero fácil, de tipo de interés ultra bajos, que hay que tener en cuenta, si nos retrotraemos antes de la crisis inflacionaria, la mayor tasa de tipo de interés había sido la de diciembre de 2008, que fue un 2%. Poco a poco la fueron bajando después en el contexto de la crisis financiera para incentivar, ¿no? Esto es una política keynesiana de manual. Y ya en septiembre del 18, de hecho, pues se registró una tasa negativa del 0,5% en el tipo de interés de referencia, de facilidad de depósito, y fue pues a partir de septiembre del 22 cuando dijeron que tenían que empezar a subirlas y poco a poco pues la fueron incrementando. De este modo, el máximo se registró en septiembre del 23 con el 4%, pero de nuevo la volvieron a bajar. Esto lo que está incentivando es que pues poco a poco también los precios repunten, y lo estamos viendo en los últimos meses. Y de este modo, pues lo que hizo el Banco Central Europeo es incentivar, al fin y al cabo, la demanda de dinero y el gasto de dinero que, pues, trasladado al mercado de bienes y a la economía real, supuso esta crisis inflacionaria. Claro, aquí lo que olvidan es que la inflación principalmente es un fenómeno monetario. Y lo es porque, bueno, por un lado, si nos ceñimos a distintas definiciones, la escuela austríaca hablaría de que la inflación en sentido estricto es precisamente el aumento de la masa monetaria, no tanto de los precios. La expansión de masa monetaria. Eso es. Producida por tipos de interés bajos o negativos prolongados en el tiempo. Pero si luego nos centramos incluso en la definición mainstream de la escuela neoclásica, que la define como inflación de precios, es decir, el aumento generalizado de los mismos, también tenemos que el fenómeno o el motivo principal es la expansión monetaria. Ya lo decía Friedman, por un lado, pero también hay que tener en cuenta que si los precios, al fin y al cabo, son relaciones de intercambio entre bienes, y en una economía monetaria, digamos, los precios se miden en función de esa relación de intercambio con el bien de referencia, el patrón monetario, que sería el dinero, pues naturalmente, pues, de forma lógica, solo puede haber inflación como aumento generalizado de precios en una economía monetaria, porque en una economía sin dinero lo que cambiaría sería la relación de precios, pero no habría un aumento generalizado de todos los bienes, ¿no? Claro, esto se demuestra también en la historia, porque tenemos el caso de Argentina recientemente, como pues Javier Milei, gracias a, por un lado, el saneamiento de las cuentas públicas, y por otro, a que desde julio del pasado año congeló la emisión monetaria, ha logrado reducir en tasa intermensual al 2,2% en enero del 25 la inflación. Correcto. Ha conseguido controlar la inflación de una manera brutal, ha pasado del 25% mensual al 2,2%
mensual. Sí. O sea, ha sido una reducción en un año de una manera criminal, brutal, y lo ha hecho, como me encantó el término que utilizó aquí en este programa nuestro colaborador Alan Rittmeyer, siendo una auténtica aspiradora de pesos, o sea, eliminando pesos, reduciendo de una manera brutal la masa monetaria. Con lo cual queda claro, probado y cristalino que el fenómeno de la inflación es un fenómeno monetario. Te lo digo porque resulta, Rubén, que tenemos una clase política que le encanta decir, y ahí tenemos a Yone Belarra, y ahí tenemos a Yolanda Díaz, y ahí tenemos a otras tantas miembros del gobierno o de los que colaboran a que el gobierno esté ahí mediante su voto, diciéndonos que el problema de la inflación no tiene nada que ver con la teoría monetaria. El problema de la inflación es que los malvados capitalistas y los empresarios avaros se dedican únicamente a subir los precios porque lo que quieren es maximizar sus beneficios. Claro, con esta retórica por parte de nuestra clase política, ¿qué nos podemos esperar, ¿no? Claro, hay que plantearse por qué pues mantienen esta retórica. Algunos puede ser por ignorancia, eso es evidente, pero también hay algunos pues políticos que lo harán precisamente, y nuestro presidente es doctor en economía, ¿no?, que pueden hacerlo quizá no tanto por ignorancia, sino por maldad, porque saben perfectamente que es el discurso que afianza su poder, y es evidente que, y de hecho aquí hay que comentar una cuestión muy curiosa. Recordemos que en el 2023 el gobierno creó un observatorio de márgenes empresariales para ver cómo las empresas, precisamente por esto, pues se estaban lucrando gracias a pues el aumento de los beneficios, ¿no? Y pues de algún modo para respaldar esa retórica que ellos empleaban. Pues bueno, lo que constató este observatorio creado y dirigido en primera instancia por Calviño era que no estaba sucediendo eso, todo lo contrario, los márgenes empresariales se reducían precisamente durante la crisis inflacionaria. En fin, Rubén, pues importante esto, pero vamos a ir a un pasito más y lo vamos a dar este pasito más con nuestro analista cabecera de hoy, que vuelve a ser Gustavo Martínez, y que lo vuelve a ser desde el estudio, pues tengo la suerte de tenerlo. Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y experto, entre otras cosas, en materia de inflación. Aquí estás, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre que estoy contigo, ¿no? Oye, muchas gracias por sé que te he hecho un atraco enorme esta mañana y que has movido reuniones por poder estar aquí conmigo y sobre todo con nuestros oyentes, así que yo te lo agradezco mucho. Pero estaba yo hablando y estaba retando a todos nuestros oyentes, tratando de llamar su atención, diciéndoles que hoy íbamos a plantearles un dilema del que nos iban a querer acusar de mentirosos. Y yo les empezaba preguntando, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que la vivienda está disparada o que la vivienda está hundida y por el suelo, el precio de la vivienda? Evidentemente nadie va a decirme que está el precio de la vivienda hundido, pero si hablamos de comparativa con activos reales, está bastante más hundida de lo que mucha gente se puede pensar, ¿no? Sí, además, Luis, es increíble el impacto que he llegado a tener con este mensaje, que, claro, la gente no lo había analizado así, ¿no? Y me consta que, como he ido a varias entrevistas con youtubers que tú conoces, que también son famosos y tal, pues claro, la gente no lo había enfocado desde este punto de vista, y cuando se lo dices así, pues empiezan a entender, ¿no?, el fenómeno de la inflación. Y es que es muy importante, Gustavo, y por eso queríamos dedicarle a esto el programa de hoy. Mi objetivo en el día de hoy es que la gente que nos sigue, que nos escucha y que se acerca al programa sea capaz de hacerse siquiera una aproximación mental de hasta qué punto le han hecho más pobre durante estos últimos años. Que yo creo que este es el mensaje que subyace detrás de esta comparativa, ¿no? Claro, tú piensas una cosa, lo que decía antes el anterior invitado, ¿no? Claro, la inflación es un impuesto oculto, yo creo que es más bien ingeniería extractiva, ¿no?, por parte del Estado, que es difícil de comprender cuál es el fenómeno de inflación si no eres una persona que tienes ciertos conocimientos de teoría monetaria, ¿no?, y entiendes algo de valoración y de teoría marginal, ¿no? Pero lo cierto es que es muy fácil el mensaje de echarle la culpa al capitalista, porque eso es no entender cómo se forman los precios, y que el empresario no tiene mucha capacidad para fijar precios, salvo que sea un monopolio, ¿no? Pero los monopolios son débiles. La cuestión es que cuando lo pones en términos de otros activos reales, como la vivienda, te das cuenta de que sí, efectivamente, que el deterioro de la moneda fiat es realmente el culpable de que tú te estés empobreciendo, ¿no? Y cuando recurres al oro, y la gente ha entendido que el oro ha sido dinero, y mucha gente sabe por qué, aunque sea de manera intuitiva, sin tener muchos conocimientos, y les explicas que en el año 2000 podías comprarte, o el metro cuadrado cotizaba a 3,5 onzas de oro, pues resulta que podías comprarte
una casa por 350 onzas de oro, o lo que es lo mismo, por 11 kilos de oro en el año 2000, ¿no? Cuando les dices que ahora el metro cuadrado está cotizando a 1,2 onzas o 120 onzas de oro, una casa de 100 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 3,5 kilos de oro, resulta que la gente entiende que efectivamente con bastante menos oro puedes comprarte una vivienda que hace 20 años. Es decir, la vivienda ha perdido valor en términos de oro o ha ganado valor en términos de moneda fiat. Lo que ha pasado realmente es que la moneda fiat se ha depreciado con el paso del tiempo, ¿no? Este es el nivel de depreciación, este es el nivel de empobrecimiento al que nos hemos sometido, porque, a ver, vamos a jugar a abogados del diablo, Gustavo. Habrá también quien nos diga, ya, pero es que el oro se ha disparado muchísimo en estos últimos años. Claro, habría que decirle matiz primero. Claro, el oro se aprecia porque la moneda fiat se devalúa. De hecho, a mí me encanta esto del oro que siempre decimos, Gustavo, que nos gusta recordar que hoy hace falta la misma cantidad de oro que en época de Jesucristo para comprarte una buena túnica entonces, un buen traje ahora, o un buen carruaje entonces, un buen coche en el día de hoy. Más o menos te necesitarías la misma cantidad de oro. Eso es lo que es mantener el valor a lo largo de los años. El problema es que la moneda fiat lo que hace es devaluarse. Si lo miramos en este cuarto de siglo, comparándolo con los 2000, nos hemos empobrecido a unos ritmos extraordinariamente rápidos. Y eso es lo que hace que efectivamente estemos cayendo o mermando el poder adquisitivo. Insisto, lo comparan ustedes con el oro, que ha subido mucho, pero comparémoslo con otros activos reales, Gustavo. Si lo miramos con acciones del S&P, con un índice como el S&P 500, también está más barata la vivienda hoy. Sí, no solamente contra el Standard & Poor's 500, porque alguien podría decir, bueno, es que Estados Unidos es un índice muy especial y tal. No, lo cojas contra casi cualquier índice que lo cojas mundial, la vivienda en términos relativos está más barata que o ha caído más que cualquier activo financiero, ¿no? Como pueda ser el DAX alemán, como puede ser el IBEX 35, porque claro, las empresas pagan un retorno en forma de dividendos, ¿no? O sea, lo que realmente está sucediendo es que el euro está cayendo, ¿no? Y hay un dato todavía más alucinante, y es que el euro ha perdido el 90% de su valor con respecto al oro desde que nació en el año 2000, con lo cual es normal que activos como la vivienda, pues cada vez donde realmente mucha gente va a refugiarse contra la inflación, pues cada vez sean más inaccesibles en términos de moneda fiat, bastante más accesibles en términos de otro tipo de inversiones, como son los índices, como son el oro, como también la plata. O sea, es que hay muchos activos que se revalorizan con respecto a la moneda fiat. Pero el hecho de que para nosotros la sensación sea que el precio está subiendo, en el caso de la vivienda, y que además lo está haciendo a un ritmo muy acelerado, no habla sino de que en realidad lo que está sucediendo es que nosotros nos hemos empobrecido a un ritmo infinitamente mayor que ha crecido nuestro intento de igualarnos a ese empobrecimiento. Y me explico, nuestros salarios, nuestra capacidad de generar riqueza se ha frenado con respecto a la velocidad que ha tomado el empobrecimiento, con lo cual el efecto que esto produce en nuestros bolsillos y en la realidad que vivimos, en el espejo por el que nos asomamos nosotros a la realidad todos los días, es que pues los precios están disparados, la vivienda inaccesible, todo está carísimo, todo ha subido muchísimo de precios. En realidad no. Nada, tienes una inflación oculta, porque ya te digo que los índices que calculan la inflación son índices que están muy sesgados y están cocinados. Tienes una inflación oculta que la gente no ve y que te está empobreciendo. El problema real es que, y por eso decía al principio de mi intervención, que es ingeniería extractiva, es una obra de arte desde el punto de vista del robo, sin que te des cuenta. Yo te robo sin que te des cuenta, pero tú imagínate que tú tuvieras 100.000 euros de liquidez parados en el banco y apareciera un apunte contable mes a mes, como el alquiler o la luz o lo que fuera, en el que te apareciera inflación 700 euros, inflación 700 euros, inflación 700 euros. La gente espabilaría mucho más, ¿no? Incluso llegaría a un punto en el cual la gente no querría cobrar en moneda fiat los salarios, porque sabe que los salarios en términos reales están cayendo. ¿Por qué? ¿Y por qué caen los salarios en términos reales? Porque en términos reales cada vez cobras unidades monetarias que pueden adquirir menos bienes y servicios, ¿no? Y eso es la verdadera inflación. Decías al principio
Luis, que es que podríamos estar en una moda, ¿no?, con el oro. Es mentira. El oro, desde que se pone fin al Tratado de Bretton Woods en 1971, Nixon quiere dar ese paso, obviamente, para tener el control de la moneda, ha multiplicado por 80 su valor, desde $35 hasta los 2.900 actuales, por 80. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia la moneda es dependiente de un político, y cuando la moneda es dependiente de un político, este político la utiliza arbitrariamente para empobrecerte y poder seguir prometiendo cosas que no puede volver, ¿no? Se podría decir que desde el 71 vivimos en un experimento monetario del que todavía no hemos visto sus resultados, aunque empezamos a ver las orejas del lobo. Yo creo que lo que vimos es una estafa monetaria, ¿no? O sea, realmente la moneda fiat es un buen medio de intercambio, generalmente aceptado, siempre y cuando no esté al servicio de un político que lo utilice arbitrariamente. Y como eso no va a suceder, pues al final el mundo está abocado a vivir con inflación. Al final la deuda es... de hecho, perdóname, sí, Gustavo, recordemos que el mandato de los bancos centrales, que al principio era únicamente controlar la inflación, tenía un objetivo de inflación del 2%. Sí, es decir, aceptamos que nos vamos a ir empobreciendo, porque nos tenemos que endeudar mucho los estados, esto era lo que no decían, nos vamos a ir empobreciendo a un ritmo del 2%. Esto es lo que es sano para la economía. Sí. Bueno, yo creo que el objetivo del Banco Central para mí siempre ha sido financiar al Tesoro. No creo, todo lo demás para mí es mentira, ¿no? Realmente los bancos centrales nacen para financiar al Tesoro y controlar más la moneda. Y al final, ¿quiénes son los organismos más endeudados? Los estados. ¿Y a quién beneficia la inflación? A las personas que están endeudadas. ¿Por qué? Porque en términos reales cada vez deben menos, ¿no? Aunque en términos nominales deban las mismas unidades monetarias, esas unidades monetarias se ven depreciadas por el efecto de inflación. Claro, esto no lo entiende el ciudadano de a pie. El 90% de las personas no saben protegerse contra la inflación, con lo cual solamente unos privilegiados, entre los que yo me incluyo, podemos cubrirnos del afán que tiene un político por empobrecerte en beneficio propio, ¿no? Eso te iba a decir, ¿qué solución ponemos a esta situación que vivimos? Pues es que es facilísimo. Tienes 3 vehículos muy fáciles para poder protegerte. El oro, las acciones, la bolsa, siempre ha sido uno de los mejores protectores de inflación a largo plazo, y en su defecto, si no eres una persona muy cultivada en esto o no quieres delegar, la vivienda también es un buen protector de inflación a largo plazo. No es el mejor, pero es un buen protector de inflación, ¿no? Bueno, pues esas son las soluciones. Sin embargo, en clave política no parece que queramos tomar ningún tipo de medida que nos pueda ayudar. Habrá quien te diría, te acabas de dejar en la buchaca uno de los sistemas que también te pueden ayudar a protegerte de la inflación, que es el Bitcoin. Bueno, sí, pero claro. bueno, esto todavía es más complicado. Esto es para el que de verdad se lo sabe bien. Y pido disculpas porque Bitcoin también es un gran protector de inflación y mucho más, ¿sabes? Y muchas más cosas que significan. Es curioso, hace poco en un vídeo a nuestro amigo Juan Ramón Rayo, un saludo desde aquí, decía, hablando de Bitcoin, tratando de explicar lo que estaba sucediendo en Argentina con esto de la criptomoneda de Milei, hablaba del Bitcoin y decía que cada vez estaba más cerca a aquellas teorías, él era cada vez más cercano a esas teorías que decían que era un buen protector contra la inflación y una buena reserva de valor a lo largo del tiempo. En cualquiera de los casos, bueno, pues tiempo tendremos de hablar con Juan Ramón también del tema del Bitcoin. Solo para terminar, las subidas tan brutales de tipos importantes, vamos a decir, de tipos de interés que hemos sufrido en el pasado y que en Estados Unidos todavía no han empezado a bajar, al menos con intención, ¿han servido para algo? ¿Has visto que esos agregados monetarios que estábamos comentando antes con Rubén se hayan corregido mucho, poco o nada? No, yo creo que no han servido para nada, porque la Reserva Federal no ha querido drenar de liquidez el sistema, y cuando lo ha intentado en el año 2022, 2 bancos han quebrado, que son Silicon Valley Bank, First Trade Republic, y si no me equivoco, en un fin de semana lanzaron las BTFPs, que eran ventanas de liquidez, con lo cual el mensaje que lanzas es, por un lado te lo doy y por otro lado te lo quito. Así que la realidad es que al final lo único que puede hacer que la inflación aminore es reducir el déficit, reducir las políticas de gasto público y reducir la deuda. Pero eso es justo lo contrario de lo que quiere hacer un político, porque es súper antipopular. Si tú quieres cargarte la inflación, tienes que decir, señores, voy a rebajar las pensiones. Señores, la sanidad o parte de la sanidad la tengo que privatizar. Señores, la educación la tengo que privatizar. Señores, tengo que meter la motosierra. Es la única manera, la única fórmula para reducir la inflación. Eso es lo que quiere el ciudadano. Realmente es lo que quiere
el político desde luego que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto suceda? Pues que te venga una Argentina donde una de cada 2 personas se empobrecen porque el efecto de la inflación es de 3 dígitos, ¿no? Y ahí es cuando realmente la gente pues pide ayuda y auxilio y cambia un gobierno y pasa del socialismo al anarcocapitalismo, que está en las antípodas, ¿no? Así que eso es lo que yo creo que pasará en Europa, ¿no? Que iremos hacia una crisis fuerte y habrá un reset, ¿no? Incluso intelectual en la gente, ¿no? Porque hay otra cosa que es muy importante meterse en la cabeza. La inflación no solo nos empobrece, la inflación no solo es un fenómeno monetario que hasta que no se empiecen a absorber, a aspirar euros, a aspirar dólares, no se va a solucionar, y para eso hace falta una voluntad política férrea, tan férrea como la que ha demostrado el señor Milei, sino que, como tú decías muy bien antes, Gustavo, sí tiene un beneficiario importante. La inflación solo beneficia al que se endeuda como nunca. Claro. Y esos son los estados. Claro. Y lo que estamos viendo, y esto pues asómense a cualquier medio de comunicación, de izquierda, de derecha, medio pensionista, de los últimos, y filtren por la palabra deuda. Ya verán cómo aparece que estamos en cotas de deuda nunca vistas en la mayor parte de los países desarrollados. Y esto, la única capacidad que tienen los estados de drenarlo es vía inflación. ¿Por qué? Porque lo que deben cada vez vale menos. Yo soy muy escéptico de que eso vaya a suceder a nivel mundial y creo que el problema es un problema de educación estructural y de educación financiera. Mientras eso no cambie, sigo apostando por el oro y sigo apostando por la bolsa y otros determinados activos para cubrirnos contra la estafa de la inflación, ¿no? Gustavo Martínez, como siempre, un gustazo tenerte. Hoy tengo a otro analista para bolsa, te podías haber quedado tú, pero insisto, muchas gracias por estar con nosotros un día como hoy, ayudarnos a entender este fenómeno, y vamos a ver cuánta gente se ha quedado con la copla de que la vivienda en realidad no está tan cara como nos parece. Muchísimas gracias, Luis. Un placer, Gustavo. Y tengo que dar paso a mi compañera Leticia Vaquero de los servicios informativos de Radio, porque tenemos noticia de última hora, tenemos una información hoy importante que tenemos que contar, y como estamos en directo hay que hacerlo. Y que no estaba esperada, ni estaba en el guión, ni estaba en la agenda por 2 motivos. Y eso que ha sido curioso que desde el Ministerio de Hacienda hayan convocado una rueda de prensa prácticamente urgente para la 1, así que dentro de unos minutos María Jesús Montero explicará la noticia de una de las noticias del día, y es que 2 días antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo aborde con las comunidades autónomas, el Gobierno se ha adelantado con Cataluña y ha explicado que parte de su deuda, la mayoría a través del Fondo de Liquidez Autonómica, va a ser perdonada. Es el 19,9% de la deuda total que tiene Cataluña, que recordemos es la comunidad más endeudada de toda España, con 88.000 millones. En realidad asciende a 17.104 millones de euros el se perdone en la deuda. Lo ha anunciado en rueda de prensa el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, precisamente tras esa reunión bilateral que han mantenido en Barcelona entre el Gobierno central y el catalán, y lo justificaba así. Un acuerdo al que Esquerra Republicana ha llegado con el Gobierno español en torno a la condonación de la deuda de la Generalidad, de una deuda injusta, de una deuda que nunca debería de haber existido, de una deuda originada por el hecho de que el Gobierno español da a crédito a la Generalidad lo que en realidad pertenece a la sociedad catalana. Pero es que además, si lo recordamos, Luis, en el pacto de investidura en noviembre de 2023, para que Pedro Sánchez renovara en la Moncloa, hablaban de una condonación de 15.000 millones de euros, por lo que el perdón ha sido aún mayor. Y ese acuerdo alcanzado hoy, además, se va a traducir en que en intereses Cataluña se va a ahorrar más de 250 millones de euros. No ha sido lo único, ¿eh? También van a crear un consorcio de inversiones formado por el Estado y el Gobierno de Cataluña para acelerar la ejecución de las transferencias que lleguen de los presupuestos generales del Estado. Insistimos, a la 1 veremos la explicación de María Jesús Montero. Bueno, pues tendrá que dar muchas explicaciones, porque esto es un paso más que se suma a lo que contaba Carlos Cuesta la semana pasada, esa fórmula mediante la cual ya la Generalidad catalana en manos del PSC, recordemos, esto es un acuerdo de Esquerra. Junts está también peleando por sacar cada vez más partido y venderse de esa manera en Cataluña, pero es que el PSC está empezando ya a colocar los tentáculos para que esa agencia tributaria catalana empiece a funcionar cuanto antes.
quieren recaudar sus propios impuestos, no quieren solidaridad con el resto de España, pero siguen pidiendo dinero. Y sigue el Estado español, el gobierno español en este caso, ahora perdonando deuda. Han conseguido también, en otra de las sesiones del día de hoy, muchos más Mossos de Escuadra, muchos más agentes, por el hecho de las nuevas competencias en puertos, aeropuertos, y de momento de la inmigración es verdad que hoy de momento no sabemos nada. La comunidad autónoma que más impuestos recauda, la comunidad autónoma que más impuestos cobra a sus ciudadanos, y sin embargo de las que peor desempeño económico están demostrando. Leticia Vaquero, muchas gracias por esa última hora y bueno, estaremos muy pendientes de lo que cuenta María Jesús Montero. Gracias a ti. Bueno, 12 y 53 minutos de la mañana, no nos podemos quedar sin tiempo para echar un vistazo a los mercados. Y tenemos en el IBEX 35 con una subida del 0,67% hasta ahora, ya ha recuperado el nivel de los 13.000 puntos, 13.038 según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y atención porque Solaria Energía está subiendo un 3,54, Acciona un 3,13 y Acciona Energía un 3,12%. Esto en cuanto a lo que nos muestran las pantallas de la información de bolsa a tiempo real. Y más información bursátil que tenemos y que analizamos con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que no es otro que el director general de FINEC, Vicente Baró. Amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy bien. Bueno, escuchando todo lo que vais contando, que es muy interesante. Bueno, pues ahí vamos, intentando contar cosas que a la gente le resulte útil. Y una de las noticias de estos últimos días tiene que ver con el oráculo de Omaha, Vicente. Ese gran Warren Buffett, que ya no cuenta con su dupla, Munger el pobre, pero que continúa dando titulares. Y resulta que de repente vemos que Berkshire Hathaway, pues el gran transatlántico que capitanea Warren Buffett, decide quedarse en liquidez y en fondos monetarios. Y de repente hay quien se empieza a tirar de los pelos y no entienden la explicación que ha dado Buffett. Sí, porque la da, la da. La da y entre tú y yo, y tiene mucho sentido lo que dice, como siempre. Sí. Vamos, lo deja clarísimo que su empresa va a seguir apostando por las acciones y por las compañías, tanto las cotizadas como las no cotizadas, que cada una tiene su parte interesante, y que esa es la manera que tienen de generar valor a largo plazo para los inversores, para los accionistas, y que al final la creatividad humana se expresa a través de las compañías. Siempre lo dice, ¿no? Pero en la carta hay un momento en el que dice compañías que son diamantes, que son capaces de generar mucho beneficio con muy pocos recursos o con muy poca inversión, digamos así. Y dice, son diamantes que curiosamente se pueden encontrar en bolsa. Se pueden comprar acciones de esas compañías en bolsa. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad. Y luego la parte, tengamos en cuenta que la empresa de Warren Buffett es como un gran conglomerado de grandes compañías, con mucho peso en el sector asegurador estadounidense, que es donde obtiene muchos de la liquidez que luego invierte, ¿no? Pero realmente el grueso de la cartera de Warren Buffett no está en bonos del tesoro ni en liquidez, está en negocios, en negocios no cotizados y en negocios cotizados, muy buenos. Pero es verdad que ahora, por las circunstancias actuales, pues sí que tiene un volumen de liquidez mucho mayor al habitual. Mucho mayor, y decía, es que no encuentro nada en precio. Para no tenerlo en precio, pues claro, lo tengo en liquidez. Se unen dos cosas, que no encuentra nada en precio, tres, que no encuentra nada a precios atractivos, que dificulta encontrar precios atractivos el volumen, ¿no? Dice en un momento la carta, dice que hay posiciones que tardan un año en deshacer, por lo grandes que son, ¿no? Pensemos ahora que tú quieres vender unas acciones de Apple, pues las vendes ya. Pues no, pues a Warren Buffett le costaría prácticamente, para hacerlo sin alterar el mercado, le costaría un año por el tamaño que tiene, ¿no? Por el volumen de acciones que tiene de algunas compañías. Entonces mucho. Y luego tercero, que ahora mismo la liquidez paga mucho. O sea que si de pronto no tuvieran el bono del tesoro a niveles por encima del 4% en Estados Unidos, pues a lo mejor ajustarían un poco más o digamos así, bajarían el nivel de precios que exigen, ¿no? Para comprar. Pero claro, si la alternativa en Estados Unidos ahora mismo la tienes por encima del 4%, le tienes que exigir mucha más rentabilidad. Y ahí en esa fórmula es verdad que no le aparecen negocios como él dice, ¿no? En los que poder invertir a largo plazo a valoraciones súper atractivas,
ahora mismo, ¿no? Pero vamos, que la carta deja clarísimo que lo va a seguir haciendo, ¿eh? Que Sí, es algo temporal que ahora mismo no lo tengan. Que no ha cambiado de opinión, que sigue confiando en el mercado, en la bolsa. Oye, Exacto. Vicente, y otra de las noticias del día es ese resultado electoral en Alemania. Evidentemente las crónicas de bolsa miran mucho al país germano y ¿cómo crees que ha sido la lectura del mercado? Por el momento positiva, ¿no? Sí, bueno, tengamos en cuenta que había una serie de incertidumbres encima de la mesa y estaba claro que iba a tener que llegar a pactos, ¿no? O sea, que cuanto más complicados los pactos, pues peor habría sido para el mercado. El escenario se abre, o sea, básicamente hay solo una opción en realidad, que es la gran coalición, porque ya ha dicho por activa y por pasiva que con la alternativa por Alemania no va a pactar, con lo cual no creo que lo haga, eso le costaría mucha popularidad y del control del partido, ahora que lo tiene, al señor Merz, con lo cual la gran coalición es la única alternativa. Bueno, habrá un periodo mayor o menor en el que negocien y se tengan que poner de acuerdo y demás, pero desde luego de los escenarios que había encima de la mesa, había gente que decía que habría sido mejor una victoria mucho más clara, ¿no? De los democristianos. Bueno, no ha pasado. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Pues acogiendo eso. Oye, que es de lo que había, pues es el resultado, pues digamos, con donde hay menos sorpresas negativas, ¿no? O menos potenciales sorpresas. Menos incertidumbre, ¿no? O sea, menos incertidumbre, eso es. Más continuidad respecto a lo tradicional, pero dentro de esa continuidad, sí es verdad, y por eso me parece que al mercado le ha gustado, es una continuidad que es abierta a cambios, no a cambios radicales del sistema, que probablemente eran otras opciones, sino a cambios que hagan a Alemania un país que apueste más por el crecimiento económico, ¿no? Que tire menos de ortodoxia fiscal y presupuestaria y esté pensando más en tal. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo avanzamos. Y aquí lo contaremos, Vicente, como siempre. Pues muchísimas gracias, señor. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y nosotros nos vamos al boletín informativo de la UNA, escuchamos todas las noticias y regresamos aquí con Daniel Rodríguez Herrera y el vistazo a Estados Unidos. 13:06, 1:06 minutos del mediodía, 12:06 en Canarias. Seguimos en la sintonía de Radio Libre Mercado. Si nos escuchan desde Madrid, en directo a través del streaming de Radio, del directo de YouTube, o si nos escuchan en diferido, bueno, pues en el podcast que hayan elegido ustedes. Digo, el podcast que han elegido ustedes es con ánimo de lucro. Digo, a través de la plataforma que ustedes hayan elegido, porque estamos en todas, o el vídeo de YouTube, que pueden acceder a él completo o seccionado, como ustedes quieran. Pero el caso es que ahora, los lunes, siempre toca hablar de Estados Unidos y lo hacemos como siempre con Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y vos? Bueno, pues te voy a confesar que algo disgustado con Estados Unidos, porque eso que hemos estado aquí comentando tantas veces y tantas semanas de la ilusión que estaba despertando en las, digamos, dentro del público más liberal, con esa motosierra que parecía que el señor Elon Musk iba a poner en marcha en el Dodge, en el Doge, en el departamento de ¿cómo era? Eficiencia gubernamental, ¿no? Como se llamaba. Estábamos todos muy contentos y va de repente Donald Trump y nos echa un jarro de agua helada, como el Ice Bucket, ¿cómo se llamaba? Challenge, sí, que hacían los youtubers. De repente te quedas helado y dices, pero este hombre, ¿qué nos está contando, no? Y, sí, sobre todo yo creo que es una ruptura, si quieres, más emocional que práctica. Pero claro, el tema emocional es importante, porque pasar del entusiasmo a estar a mirar con reservas, cuando no algo peor, a la pareja Trump-Musk, pues es un jarro de agua fría, efectivamente. Más que por los hechos en sí, a veces es por las formas, porque como he dicho muchas veces, pues eso, a Trump hay que tomarlo en serio, no literalmente, todo este tipo de cosas. Claro, cuando ha empezado a atacar personalmente a Zelensky, que para la práctica totalidad de los europeos es un héroe porque es un héroe, pues ahí se ha roto algo. Al final, muchas veces, yo esto lo he hablado muchas veces ya fuera del tema de Estados Unidos, que liberales y conservadores y otras tribus dentro de la derecha tienen muchas diferencias, pero suelen tener los mismos héroes. Y los mismos antihéroes. O sea, podemos decirnos de todo, pero todos odiamos a Greta Thunberg.
y todos nos gusta Churchill, etcétera. Vamos, por poner ejemplos más o menos claros de esto. Y claro, cuando se ataca a uno de esos héroes que tenemos más o menos en común, o de lo poco que teníamos en común, y se apuntan, y además se apunta parte de la derecha española completamente seguidista de esta línea, como es Vox, pues genera una brecha emocional que va más allá de lo político, porque si nos fijamos luego después de todos los insultos que le dedica Zelensky, esencialmente copiados y pegados de la propaganda rusa, luego en la conferencia política de este fin de semana, el CEPAC, la conferencia conservadora, a la cual ha asistido mucha gente, por ejemplo, ha ido Milei y le ha regalado una motosierra a Elon Musk, etcétera, etcétera. Eso que igual podíamos haberlo visto con simpatía. Con simpatía y divertido, pues lo hemos visto con otros ojos. Pero el caso es que Trump en su discurso pues ha sido, no voy a decir cariñoso, pero mucho más comedido con Zelensky de lo que había sido, porque ya parece que se está llegando a un acuerdo con el tema de las tierras raras, que es lo que primero que buscaba, los yacimientos que hay en Ucrania y que Trump quiere que, entre comillas, se quede Estados Unidos. Pues fue mucho más moderado y en parte se ve que todo ese tipo de toda esa agresividad es, al menos en parte, una técnica de negociación. Porque es una técnica de negociación de extraerle todo a Ucrania y darle todo a Rusia, lo cual no parece que sea. Del mismo modo que a todos nos parece muy bien Zelensky, nos parece a todos muy mal Putin. Y nos pareció muy bien en participación en la CEPAC ni Elon Musk, ni el señor Milei, ni el señor Trump. Fue Meloni la que salvó los muebles. Es que, claro, al final cuando hablamos de la nueva derecha hay tantas cosas metidas en el mismo saco. Cierto. Que, claro, a Milei lo de Ucrania ni le va ni le viene porque es el presidente argentino. O sea, si hay un país que por geografía el tema de Ucrania y Rusia le debe importar poco, pues uno diría que Argentina es bastante probable, y quizá Australia podría ser otro. En fin, países que están a tomar viento y que pase lo que pase no les va a afectar lo más mínimo. Pero claro, a Meloni le afecta y Meloni no es Abascal. Iba a decir con todo respeto a Abascal, pero no, sin ningún respeto a Abascal. O sea, Meloni es alguien que ha llegado de nueva derecha, que ha adoptado inteligentemente muchas posturas que comparten muchos partidos de esos que se llama de extrema derecha y que algunos lo son y otros no, sobre el tema de inmigración y otros asuntos, el tema de la energía, etcétera, pero que no es putinista, no es amiga de Orbán, no es amiga de Le Pen, es una persona bastante más razonable. Y por lo tanto, pues por eso Vox se ha ido del partido europeo en el que está Meloni y se ha ido con los putinistas de Europa. Desde luego que sí, no lo disimulan. Dani, de todas maneras estamos en Con ánimo de lucro, tenemos que hablar de economía, sí. Y hechos estos comentarios iniciales y desde todavía la desazón, sí es verdad que Elon Musk ha hecho cosas de las que esperábamos que hiciera y que teníamos ganas de verle. Sí, sigue recortando. Una de las cosas más divertidas ha sido que a final de semana envió un correo electrónico a todos los funcionarios de la Administración Federal diciéndoles que para hoy a las 12 de la noche, no sé en qué horario, porque al final Estados Unidos tiene 5 horarios, entonces no recuerdo en qué de todos esos horarios, pero bueno, que para medianoche de hoy en uno de los horarios americanos tenían que haber enviado un correo con 5 puntos que resumiesen todo lo que habían logrado esa semana anterior. Añade que, si no contestan, consideran que básicamente no han hecho nada la semana anterior y les despiden. ¿Puede hacerlo? Eso es muy discutible. ¿Puede hacerlo? Sí, lo puede hacer de forma inmediata. ¿Pueden los tribunales pararlo después? También lo pueden hacer. ¿Cómo acabará eso? Pues habrá que esperar al Supremo. También puede ser que los tribunales digan que igual no es admisible, pero no le pongan una orden restringiendo el despido y que por lo tanto sigan despedidos hasta que se dirima, o más probable que sigan empleados hasta que se dirima. Y también es posible que lo hagan con algunos empleados sí, con otros no. Entonces, básicamente lo que está haciendo Elon Musk es muy parecido a lo que hacen muchas empresas. Bueno, lo que hizo él cuando llegó a Twitter. Sí, pero ya no solo el tema de los despidos, sino cómo los hace. O sea, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido despedir a los nuevos contratos, lo cual es muy habitual. Las empresas americanas que quieren recortar, pues lo primero que hacen muchas veces es pues todos los nuevos fuera.
Igual luego recontratan a 2 o 3, pero si todavía siguen libres, pero por de pronto todos los nuevos fuera. Y, cosa que también ha hecho, poner un sistema de bajas incentivadas para que la gente que igual no está con tanto ánimo de seguir trabajando ahí, pues se vayan también. Y además se vayan bien por voluntad propia y que no haya demasiados problemas en los tribunales con eso, que son las 2 primeras cosas que se hacen en los negocios. Este correo sí es más una cosa más típica de Elon Musk, que ese tipo de cosas las ha hecho más veces en sus empresas. O sea, no exactamente al nivel del detalle, pero sí, el hecho de conseguir que la gente, o sea, exigirle a la gente que justifique su propio empleo es una técnica que ha utilizado muchas veces. Entonces está por ver a partir de mañana en qué se va a traducir esto. Probablemente se traducirá en que los que no hayan contestado efectivamente les despidan, pero claro, los que sí hayan contestado, pues eso ya será un proceso de ver exactamente qué han contestado. Si de repente ven los 5 bullet points y dicen, pues nada de esto es necesario, pues igual hay que despedirles, etcétera. Pero la cuestión es que está muy gracioso porque es que los medios de comunicación y el Partido Demócrata, ya sabes, tanto monta tanto, están montando grandes campañas a costa de los despidos de funcionarios. Se ve que empezaron con USAID, con cómo van a recortar dinero, que es un dinero muy necesario, y vieron que habían pinchado en hueso. Y ahora lo están intentando creando historias humanas, ¿sabes? Esta buena gente, a los trabajadores que madrugan y que están por el servicio público y todas estas cosas. O sea, el Washington Post ha cubierto de gloria porque se puso a criticar los despidos en Yosemite, el Parque Nacional en California, que yo no he estado nunca, me gustaría estar porque por todas las fotos es un espectáculo impresionante. Pues hay grandes parques naturales en Estados Unidos. Este es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea, es uno de los más importantes, de los más turísticos, si quieres. Y han despedido, pues tiene 1000 y pico empleados, han despedido como a una docena. Y esto es esencialmente por el tema del pues eso, de los que acababan de contratar. Y resulta que el Washington Post ponía el ejemplo del cerrajero de Yosemite. El cerrajero de Yosemite, y ese señor, ¿qué hace? Resulta que este señor es el único, se supone, que tiene las llaves de los aseos que hay en Yosemite a lo largo y ancho del parque, y es el único que puede rescatar a visitantes que se quedan ahí encerrados. Entonces, claro, la reacción ha sido, pero ¿cómo puede estar esto tan mal organizado para que solo haya un tío, que además decían, que tiene las llaves y el conocimiento institucional, palabras textuales del Washington Post, como para rescatar a los visitantes encerrados? ¿Cómo puede ser que en un parque que es enorme además, solo una persona tenga llaves? Y que su trabajo sea tener las llaves. Exactamente, sea tener las llaves y abrir a la gente. Eso era como en el libro de Hazlitt, me parece que es, cuando se pone el ejemplo en las fábricas donde hay una persona que se dedica a encender y apagar la luz, ¿no? Claro, entonces dices, ¿qué pasa? Y cuando se va de vacaciones este señor, si alguien se queda encerrado, ¿no? Durante toda la semana que esté este hombre de vacaciones. En fin, están teniendo un poco el efecto contrario porque el amor por el funcionario no está extendido en Estados Unidos. Daniel, pues seguiremos hablando de esto. La próxima vez, la semana que viene, guardamos más. Ese elefante en la habitación del que me hablabas antes. Sí, hablaremos de ese elefante, sí. Muchas gracias, señor. Como cada lunes con Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Repasando frases. Sí. Y hoy me traes una de la que podemos extraer muchos aprendizajes, aunque te voy a hacer alguna enmienda a la totalidad, ahora la veremos. Yo creo que también estarás de acuerdo conmigo en esa enmienda. Pero, a ver, tiene mucha enseñanza detrás. Y es una frase muy cortita de Rockefeller, pero del magnate, no de aquel cuervo de José Luis Moreno. Eso es. Y es la siguiente. Dice, cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo. Bien. ¿Por qué decía esto Rockefeller, Rocío? A ver. Pues mira, esta es una frase que explica cómo cuando los mercados entran en una fase alcista, de crecimiento, donde hay nada más que optimismo y bonanzas, y cuando esa tendencia sobre todo es consistente y se prolonga en el tiempo, de repente empiezan, Luis Fer, como a proliferar estudiosos en la materia. Es decir, de repente te encuentras, das una patada a una piedra y te encuentras a un montón de estudiosos de que realmente saben dónde están invirtiendo
y bueno, pues gente pues que se parece que son expertos en la materia cuando, oye, pues no tiene por qué serlo, ¿no? Y entonces, en concreto, yo te diría que Rockefeller, al hablar o al mencionar al limpiabotas, no hace mención a la profesión en sí del limpiabotas de por sí, sino está pensando precisamente en aquellas personas que hasta entonces, pues tal vez nunca se habían planteado la posibilidad de invertir en bolsa, de sacar beneficios a la bolsa, y que según muchos de los expertos, justamente en este momento sería una de las señales que nos está lanzando el mercado de que podríamos estar delante precisamente de una burbuja a punto de explotar. De estallar, sí. Eso es. En algún otro programa hemos hablado de aquella, ¿no? De cuando, antes de que estallara el crack del 29, los taxistas eran quienes te decían cuál era la acción que tenías que comprar. El taxista, ¿eh? Sí, el taxista, oye, con todo el respeto a los taxistas. Con todo el respeto. A ver, y tiene mucho que ver con eso. Además, no hace falta que nos vayamos al crack del 29 ni a las reflexiones de Rockefeller. En los últimos tiempos, quien más, quien menos, quizá muchos de los oyentes que tenemos ahora mismo y que se confiesen que pues ignorantes de todo lo que supone el mercado bursátil o la bolsa, habrán oído hablar de Nvidia, de gente que se ha forrado con Nvidia, habrán oído hablar de Bitcoin, o habrán oído hablar del mercado de las criptos, o habrán oído hablar, pues qué sé yo, del S&P 500, por ejemplo, dentro de la gestión pasiva, como una apuesta segura para ganar dinero a largo plazo. Sin duda hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero en estas tres opciones, en estas cuatro. Muchísimo dinero, muchísima gente. Pero también habrá mucha gente que en algunas de estas opciones haya perdido mucho. Pero en cualquiera de los casos, si están escuchando sobre estos activos es porque han obtenido unas rentabilidades extraordinarias generalmente además en poco tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto en el que pues efectivamente ha habido gente pues que entrando con poquito dinero pues se han hecho millonarios, ¿no? El gran pelotazo, que es lo que lamentablemente la mente humana siempre busca. La mente humana no está hecha para la disciplina, la resiliencia y el paso del tiempo, ¿no? Lo que quiere es, oye, ¿qué tengo? 10.000 euros aquí aparcados, pues quiero que sean 2 millones dentro de 2 meses. Bueno, eso no existe. Y si existe, está reservado a cuatro personas o 4 instituciones que han tenido muchísima suerte. ¿Qué es lo que funciona? El largo plazo. ¿Y por qué decía esto Rockefeller? Porque efectivamente, cuando te das cuenta de que gente que no está habituada a los mercados, de repente te dice que es seguro que vas a ganar un pastizal con esta u otra posición, bueno, pues ahí ya puedes empezar a sospechar que a lo mejor esa posición está muy sobrecalentada. Eso es. ¿Cuál era mi enmienda a la totalidad, Rocío? Mi enmienda a la totalidad tiene otra lectura, que sería, oye, es muy bueno, o debería ser muy bueno, que el limpiabotas, el taxista o cualquier hijo de vecino tuviera los conocimientos necesarios como para poder decirte, yo estoy invirtiendo y más estoy invirtiendo aquí, allá o acullá. Porque, como siempre decimos, al menos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme siempre nos gusta decir, la bolsa precisamente es el activo más seguro a largo plazo y estaría muy bien, sería un gran aliado para todos los bolsillos, sobre todo para aquellos que les cuesta más llegar a fin de mes y les cuesta más construir un patrimonio, porque gracias a Dios a las opciones que tenemos hoy en día en el mercado, desde poquitas cantidades al mes podemos ir construyendo posiciones que con el pasar de los años nos ayuden a tener un patrimonio aseadito, ¿no? Eso es, y sin duda, es decir, todas estas personas, como bien dices, pues estaría muy bien que hablen pues con un conocimiento detrás. ¿Y por qué no? Pues lo pueden tener, es decir, pueden haber estudiado, pueden haberse informado. La semana pasada hablábamos de esa medición, de tomar decisiones de inversión meditadas y ¿por qué no? O sea, puede suceder y puede que tengan pues esos conocimientos. Pero sí que es verdad que cuando ves cierta afluencia de dinero, de capital, que va hacia ese tipo de burbuja en ese momento, como decías tú, ese sobrecalentamiento de compañías, pues en muchas ocasiones puede resultar peligroso, porque del mismo modo en que este dinero viene, también se esfuma. Entonces, si la bolsa, por lo que fuera, pues se da la vuelta y empieza a bajar, pues porque, oye, pues circunstancias de la bolsa, sabemos que hay estos vaivenes, esos dientes de sierra y por lo que sea, pues esos valores se dan la vuelta,
que a la vista está, ha sucedido y seguirá sucediendo, pues ante ese temor de estos inversores de perder dinero, probablemente lo que hagan sea salir corriendo. Retiren su dinero pues por el propio hecho de perder esa inversión, y lo que generan sobre todo son todavía caídas más mayores en los mercados. Por tanto, la situación se puede agravar muchísimo más. Entonces, por eso decimos que a la hora de invertir, por favor, es muy importante tener pues esa información previa, tener esa formación que decíamos también, Luisfer, pues esos conocimientos a la hora de invertir, saber en qué productos se invierte, cuál es esa rentabilidad, cuáles son los riesgos que hay asociados, independientemente de que hayas escuchado que tu vecino, tu amigo, tu familiar, pues oye, pues haya obtenido rentabilidades muy satisfactorias en el corto plazo, pero que sin duda es un riesgo que tienes inherente a ese tipo de inversión, ¿no? No solo eso, Rocío, sino que en muchas ocasiones, que a mí fíjate es lo que más rabia me da, ¿no? Pues oye, Luisfer, tú que tienes el programa, ¿dónde invierto? Claro. No. ¿Dónde Es invierto? un No, error. yo no te voy a decir dónde No. invertir. No, pero es que seguro, donde tú lo tengas. Digo, pues es que no te vale. No. Porque si no sabes lo básico, que además no se requiere de un coeficiente intelectual privilegiado entender cómo funcionan los mercados para poderle sacar partido. Los conocimientos están al alcance de cualquiera, no son especialmente sofisticados. A ver, los puedes sofisticar todo lo que quieras Todo lo y un que poquito quieras, más. A las exacto. dificultades puedes llegar a las más grandes. Pero entender lo básico para que podamos invertir con garantías en el mercado sin que nos tiemblen las piernas y sabiendo que estamos haciendo lo correcto, eso está al alcance de cualquiera. Además, hay que dejarse ayudar. Es decir, uno lo puede hacer por sí mismo, de oye, pues buscar, hacer pues esas búsquedas en internet, o sentarte con un amigo, un vecino, o con tu propio gestor que te indique, que te lleve por el camino, pero déjate ayudar también. Hay gestoras como por ejemplo la nuestra en Cobas, que lo hacemos encantados de hacer. Vamos, es algo, es una vocación que tenemos, ¿no? O sea, divulgar esa cultura financiera, llegar a todos los eslabones de la sociedad, ya sean personas cualificadas, no cualificadas, expertos en la materia, no expertos. Es decir, ponemos a disposición pues muchas herramientas, muchos vídeos, muchos canales, bueno, pues para precisamente fomentar esa formación y tomar pues esas correctas decisiones, ¿no? No, claro, esa formación que está, como decía, al alcance de todos, y que nos quitemos esa vagancia de no, yo no quiero saber, a mí dime dónde, porque no tengo tiempo para ponerme a averiguar cuáles son los arcanos de la bolsa. Que no son arcanos, es que de verdad que es muy sencillo y es un problema que tenemos en España el hecho de que lleguemos a la mayoría de edad, no solo a la mayoría de edad, sino a nuestra madurez laboral, incluso sin tener ni puñetera idea de cómo funcionan los mercados, y es algo que deberíamos saber todos porque nos ayudaría a todos a ser siempre un poquito más libres. También sí, dime. No, perdóname, Luis, te quería comentar que al igual que somos y buscamos de esa manera, pues oye, pues buscamos un especialista, por ejemplo, para la salud, y nos encanta, pues oye, tener encontrar al el mejor pediatra, al exacto, mejor pues otorrino. busca también el mejor especialista que te asesore en ese sentido tus ahorros, y qué mejor manera de hacerlo que en vez de invertir por tu cuenta e investigar por tu cuenta, delegar esa confianza, esos ahorros, pues en un gestor que consideres, pues oye, pues que te da esa tranquilidad, esa posibilidad de dormir tranquilo, y ya nos encargamos, en este caso, pues nosotros, la gestora en sí, de seleccionarte esos mejores valores, porque tenemos ese tiempo, tenemos esa dedicación, esos conocimientos, pues para saber en cuáles son los valores correctos en los que tienes que invertir, y de esa forma, pues oye, delegas esos ahorros, esa confianza, y tú, pues oye, pues puedes estar también tranquilo. Bueno, tan tranquilo como lo estoy yo delegando en Rocío Recio de Cobas Asset Management estas frases de las que aprender y de las que sacar tantas enseñanzas, esta vez hasta de Rockefeller. Rocío, muchas gracias, como Nada, siempre. a vosotros, un placer. Y
Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias como siempre por estar ahí un día más, una semana más, aquí en Con Ánimo de Lucro. Recuerden, en Es Radio Libre Mercado, el 105.7 de su FM, si nos escuchan desde Madrid, si nos escuchan desde otras localizaciones, pues seguro que lo harán a través del streaming de Es Radio, a través de la aplicación del móvil, a través del directo de YouTube o en podcast, en diferido, a cualquier hora que ustedes quieran, o visitando el vídeo completo del programa también en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Es Radio. Ya ven que intentamos llegar a todos ustedes a través de todos los medios posibles para que nadie se pierda este programa, donde enseñamos cosas tan importantes como ese De ellos aprendí que hemos tenido hoy con Rocío Recio. Muchas gracias a todos, les espero aquí mañana a las 12 en Con Ánimo de Lucro.